Lo que venimos diciendo, Gustavo, es que la educación tiene que ser la base fundamental de un proceso de transformación social. Esto implica llevar calidad educativa, implica llevar infraestructura para la educación con dignidad a los diferentes sectores, indiferente su estrato económico, a los diferentes sectores indiferentes, si están en la zona urbana o están en la zona rural. Necesitamos llevar información, necesitamos llevar el conocimiento y ponerlo al alcance de todos los heretianos. Eso es lo que queremos realmente. Nosotros queremos que la educación sea el punto de partida de la transformación social, el punto de partida para las oportunidades, en ese camino que nos va a llevar al mundo de las oportunidades. ¿Qué es lo que busca CERTE en este momento? Precisamente busca recuperar la seguridad y la convivencia ciudadana, las oportunidades para la gente. Busca recuperar verdaderamente una paz partiendo de la educación como esta base de transformación social. ¿A qué le estamos apostando nosotros? Sencillamente a construir más bibliotecas. Hoy tenemos una biblioteca central que se construyó en esta administración, que es una de las mejores de las redes de bibliotecas públicas en la costa norte colombiana. Esto hizo que el Ministerio de Cultura donara al municipio de Cereté como premio esta biblioteca de la cual usted habla, ubicada en la zona rural, en la cabecera corregimental de Rabo Largo. Nosotros creemos que debemos tener muchas más bibliotecas en Cereté y le apostamos a eso. Incluso le apostamos a un parque biblioteca en el municipio de Cereté para los próximos 4 años. Aparte de esto, creemos que debemos tener una red, un grupo de lectura que promueva la lectura desde temprana edad. Te lo cuento como padre que soy. Tengo una hija de 4 años. A los 2 años, mi hija, cuando íbamos a mercar, corría en el centro comercial hacia Panamericana. Valga aquí la publicidad que le estamos haciendo. Corría y se iba a la sección de niños y tomaba su libro. Mi hija, cada vez que yo voy a mercar, compra un libro. Mi hija, aunque apenas tiene 4 añitos y está aprendiendo a leer y a escribir mamá, papá, los fonemas básicos, mi hija lee un libro, abre un libro y con las imágenes puede ver, es la forma de lectura de los niños y sabe qué dice cada libro y te puede contar la historia de cada libro. Si somos capaces de hacer esto con todos los niños heretianos, créeme que vamos a sembrar un interés enorme por el estudio en la infancia, en la juventud. Y empezamos a generar en esto una cultura de verdad enfocada en el estudio. Empezamos a trabajar sobre la mejora de la calidad educativa. Porque los grandes problemas que tenemos los colombianos es que no leemos. Los colombianos no leemos y eso es una realidad. Entonces, esta red de bibliotecas busca poner al alcance de todos, absolutamente todos, toda la información, el conocimiento, el amor por el estudio, el amor por la lectura. Entonces, vamos por más bibliotecas rurales. Vamos a crear en Cereté en los próximos 4 años una red, un grupo de lectura, una red de lectura, donde obviamente existe una interacción social, donde vengan también los pasantes de la universidad, de mi universidad, la universidad pública, de las diferentes carreras pedagógicas que tenemos, a hacer su trabajo social, de venir a enseñar a los niños, a fomentar el amor por la lectura. Adicional a esto, queremos tener en Cereté en los próximos 4 años una biblioteca móvil, un bibliobús, que nos permita llegar a todos los rincones del municipio de Cereté semanalmente, periódicamente, con una programación específica, abrir esa carpa hermosa, donde invitemos a los niños de las diferentes comunidades de la zona rural y de algunos barrios de difícil acceso en la zona urbana. Vengan, vamos a leer. Esta es otra forma de entretenernos, esa es otra forma de verdaderamente aprovechar el tiempo de manera constructiva. ¿Cómo hacer para...? Porque es un problema, no solo del departamento, sino de muchos municipios, que en sus zonas veredales, en las zonas más apartadas, mientras en la cabecera municipal las clases empiezan como deben de iniciar en enero, allá empiezan meses después. El profesor a veces va, a veces no va. Y esto es como algo integral, porque muchas veces es que la vía está mala. Pero cuando una alcaldía pueda tener sus vías bien de acceso, ¿cómo lograr concientizar a estos maestros para que, primero de todo, cumplan su jornada de lunes a viernes? Segundo, y creo que es lo más importante, todos los colegios empiecen, tanto en la zona urbana como en el casco urbano, como en la zona rural, el mismo día de clases. Toño, esto tiene dos formas de verlo. La primera es la accesibilidad a los lugares remotos donde se dan las clases. Hoy Cereté empezó el proceso, obviamente, de garantizar un acceso a los corregimientos y a las veredas más distantes de la cabecera urbana. Por ejemplo, tú anteriormente, en una época de lluvia, no podía entrar un docente a Tres Marías, a la escuela de Tres Marías o de Cazuela. Sin embargo, hoy ya vemos unas vías bien tenidas, vemos placa huella, incluso allá donde un profesor puede llegar con mucha facilidad. Y eso obviamente es buscar la mejora de calidad de vida y oportunidades también para los niños. Veamos esta inversión como una inversión social, que le apunta a eso. El segundo tema, y es el gran reto que tenemos nosotros, es el tema de la infraestructura educativa. Y es que nos encontramos escuelas que están,
sedes de instituciones educativas que están ubicadas en veredas distantes y que hoy no tienen la capacidad, no tienen la infraestructura suficiente para prestar esos servicios. Entonces ahí viene el segundo gran reto y es el reto nuestro. Ese reto es que implica ampliar toda la infraestructura para poder tener las áreas adecuadas para toda la población estudiantil de CRT. Hoy CRT tiene un déficit muy grande, un hacinamiento. Tiene menos de 0.8 metros cuadrados por estudiante, donde por norma debería tener 1.7 metros cuadrados de aula por cada estudiante que tenga matriculado. Entonces viene el otro gran reto también, tener la infraestructura adecuada para esto. Las vías las tenemos. Y el incentivo docente. Nosotros vamos a trabajar fuertemente para que en esta modernización que queremos hacer de la educación en CRT en los próximos 4 años, exista un incentivo docente. Que nuestros docentes que están en zona rural tengan un incentivo adicional. Que tengan un incentivo por la calidad. Que sean docentes prioritarios en los programas de excelencia académica que vamos a ofrecer, donde ellos van a tener acceso a educación de maestrías, en becas para estudios superiores que le permitan ir avanzando en su escalafón y obviamente mejorar su calidad de vida. Obviamente cuando hablamos de este tema de educación surgen muchas preguntas y una de ellas que nos las hacen por el interno es, pregúntele a Camilo Mejía, ¿cómo hacer con la planta docente para asumirla ya como tal el municipio, fortalecerla y evitar manoseo político? Bueno, aquí tenemos que ver dos cosas. CRT es un proceso de certificación. Hoy en día es un municipio no certificado. La administración de esta planta docente está obviamente en manejo del ente certificado que es la Gobernación de Córdoba. El municipio de CRT tiene una planta docente alrededor de los 800 docentes. Empecemos a ver un poco cómo está la relación. La relación global, por norma, haciendo una relación global, en Colombia debería estar un docente por cada 32 alumnos. Sin embargo, CRT tiene uno por cada 23. Es decir, tenemos más docentes, bajo obviamente esa relación de norma, que el número de estudiantes. Ahí obviamente implicaría hacer unos ajustes, pero también tenemos que tener en cuenta la proyección y el crecimiento demográfico de la población de CRT. Hoy nosotros debemos incentivar en CRT obviamente que tengamos más estudiantes, que no vengan a Montería a estudiar, sino que se queden en CRT. Entonces tenemos que apuntarle a la calidad académica, que es uno de los grandes retos. ¿Dónde está CRT hoy en el nivel de evaluación que se hace sobre la calidad educativa? Estamos en un nivel bajo y hay que reconocerlo. Entonces tenemos el primer reto, y es ofrecer educación de calidad para que ceretianos no vengan a estudiar afuera, para que ceretianos estudien en CRT. Y con esto, obviamente, empezar a aumentar esa relación porque tendríamos más estudiantes por docente. Segundo, como municipio certificado, tendríamos que tener en cuenta, obviamente, el tamaño de esa planta docente. Nosotros tenemos una planta docente de bastante longevidad. Lo que ellos mismos, hablando con docentes, ellos jocosamente llaman los dinosaurios, o sea, los docentes que pertenecen al régimen antiguo, que están próximos a jubilarse, la cual este es un porcentaje que supera el 50%. Entonces son una planta docente que de aquí al año 2022 estarían ya en su edad de retiro forzoso y estaría depurándose, lo que también haría que disminuyera esta relación y llegaríamos al óptimo, llegar paulatinamente durante estos años al óptimo, que es tener el óptimo de norma, claro está, lo recalco, no quiero decir que sea un óptimo adecuado, es lo que dice la norma, de un docente por cada 32 estudiantes en una relación global. Entonces viene el reto de hacer un plan en el que CRT vaya manteniendo ese equilibrio bajo un acuerdo transparente con las directivas docentes, con las directivas y obviamente la agremiación sindical, con los padres de familia, con todos los docentes del municipio, y que el proceso sea de manera abierta, que no sea una caja de Pandora lo que se administre en la educación. Los recursos de la educación son sagrados y deben ser sagrados. Y yo siempre he dicho, la educación a mí me cambió la vida. Si hay algún servicio público que yo particularmente le tengo un valor especial, es la educación. Y es sencillo. Como le contaba el programa pasado, yo soy un muchacho de 24 de mayo que nació a la orilla de un caño, con dificultades, en la pobreza, pero tuvo oportunidades en la vida gracias a la educación. Y es eso lo que yo estoy promoviendo. Y esa es la verdadera forma de construir posibilidades para todos los ceretianos. ¿De qué depende? ¿Qué hay que hacer para ganarse esa certificación? ¿O ese es un problema político? ¿O esto tiene otro trasfondo? De tener, como decir, no permitir que ciertos municipios que estén certificados en educación para tener amarrado desde la gobernación de Córdoba todo. O sea, es una pregunta, de pronto está llena de imprecisiones,
pero quiero hacer esta pregunta con el más lógico sentido común. Eso es la conjugación de varias variables. Lo primero, para estar certificado, que puede certificarte por población. CRT no ha actualizado su censo, pero creemos que ya superó los 100.000 habitantes. Obviamente por norma, por 715, un municipio de más de 100.000 habitantes accedería a una certificación. Esa es una posibilidad. CRT, sin embargo, empezó el proceso en estos 4 años para certificarse no por población, sino por mostrar la capacidad para hacerlo, por tener la infraestructura y el proceso, la administración del proceso de forma adecuada para poder lograrlo. Obviamente surtió unos debates ante la Asamblea Departamental, se hizo la sustentación ante el gobierno departamental y está en una decisión política en este momento el proceso, está en una decisión política. Sin embargo, lo que uno debe mostrar es la suficiencia, la capacidad para poder administrar el proceso de manera eficiente, que no ponga en riesgo, obviamente, las finanzas que van a tener este proceso como tal. Lo que tenemos que tener es esa capacidad de manejo. Grandes problemas que hay, hemos dicho, grandes dificultades, es de pronto el desconocimiento, la desinformación que se ha generado alrededor de esto. Con esto no quiero decir que yo esté a favor o esté en contra del proceso de certificación. Solamente estoy a favor de que se haga un proceso transparente, abierto, con participación de todos los actores, de las directivas docentes, de la agremiación sindical, de los padres de familia, para que conozcamos cómo es el proceso, para que conozcamos cómo va a ser el manejo de la nómina, porque también cuando tú te certificas, tú te traes, adicional a eso, todos unos acuerdos de pago, te traes toda una carga pensional y el municipio tiene que tener claro y explicarle a toda esta población, a estas asociaciones, a la asociación sindical, al gremio docente, cómo vas a manejar el tema pensional, cómo vas a hacer, porque obviamente tocará hacer unos pagos. El municipio dejó de hacer unas cotizaciones en el momento en que la educación quedó manejada por el departamento, que obviamente quede claridad por Fiduprevisora, que es la administradora de este fondo de los educadores, en la cual exista un periodo de pago en el cual el municipio obviamente pague las cotizaciones correspondientes, de tal forma que la carga pensional no vaya a reposar después sobre el municipio, porque obviamente llevaría al colapso el proceso en el municipio de CRT, sino que estas personas que están próximas a su edad de retiro forzoso, donde hay unas pensiones, obviamente pueda quedar a cargo pues de un sistema distinto a la finanza del municipio en el proceso de educación. Son todos estos los grandes, las cosas que hay que mostrar. Y el gran reto que queremos es que nosotros como alcalde de CRT, con un proceso autónomo, porque eso es lo que busca la certificación, nosotros realmente yo no pienso en la certificación, yo pienso en la modernización de la educación del municipio de CRT. La certificación obviamente es un proceso que va sujeto a poder modernizar eso. Hoy tenemos un gobierno que le está apostando a la equidad y a la educación, y que la cartera que más recursos va a tener o tiene en este plan de desarrollo del gobierno santo es la cartera de educación. Y nosotros tenemos el gran reto de modernizar la infraestructura educativa. Modernizar la infraestructura educativa del municipio de CRT tiene un costo superior a los 50.000 millones de pesos. Obviamente llegar a conseguir esos recursos implica una gestión que en el día de hoy está en cabeza del gobernador del departamento. Y si los consigue, pues el gobernador, por decisión de equidad, me imagino que los distribuirá como ya pasó en el departamento y no los llevará exclusivamente al municipio de CRT. El interés del municipio de CRT de tener esta autonomía es gestionar los recursos para que de manera independiente pueda subsanar esta dificultad que tiene en el espacio, en el hacinamiento que hay en las instituciones educativas. Entonces ese es el gran reto. Gustavo, ese trabajo hay que hacerlo ante el Ministerio de Educación si se quiere certificar. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de una certificación? Que el municipio empieza a tener manejo, más allá de lo que se puede señalar como el manejo político y el manoseo de los profesores, que yo puedo colocar o no. Allí se sale eso de un rango, porque cuando se tiene una planta docente firme, adquirida, olvidándose de cualquier tipo de tramitomanía, usted tiene un docente comprometido con el sistema escolar y no comprometido con que van a llegar las elecciones y es que me van a quitar, es que me van a cambiar, es que como yo no pasé. Cuando ya hay una planta de profesores fuerte, sólida, entonces sí se puede decir que ese profesor está comprometido con su colegio. De lo contrario está pensando en otras cosas. ¿Cómo hago yo para portarme con el mandatario bien de turno o con el político que supuestamente va a ganar para que no me vayan a quitar? Hay que aprender sobre esto, creo que es una tarea que tenemos, aprender todo lo que tiene que ver con la certificación, sus ventajas, sus desventajas, todo esto. Es interesante tema, vamos a documentarnos, vamos a traer a personas que sepan del tema para que los oyentes conozcan y nosotros también, porque tampoco me la quiero tirar aquí que yo no sé absolutamente nada de eso. Lo que nosotros como candidatos hemos hecho es un acuerdo programático con el Polo Democrático Alternativo,
con docentes que están también en el Partido Liberal, que es el partido que me coavala, que han trabajado en las directivas docentes del municipio de Cereté, y hemos dicho, hombre, nosotros no estamos ni a favor ni en contra de ningún proceso. Lo único que estamos a favor es de buscar la mejora, la eficiencia, la calidad y de trabajar de manera transparente, abierta, garantizando la participación de todos los actores. Esa es realmente la propuesta nuestra. Entonces el tema de la certificación, si es una necesidad, pues hagamos un análisis estratégico. Hagamos un análisis estratégico. ¿Cuáles son hoy las debilidades? ¿Cuáles son hoy las cosas que estamos dejando de ganar por no estar certificados? ¿Qué es lo que estamos asegurando hoy estando no certificados? ¿Cuáles son las cosas que podríamos ganar estando certificados y cuáles son los riesgos que existe de estar certificado? Entonces, luego de hacer este análisis, tomamos una decisión, obviamente con la presencia de un par experto que nos diga, háganlo de esta manera y que quede tranquilidad en la mesa. Eso es lo que hemos propuesto nosotros. Eso es realmente lo que proponemos. Buscamos la mejora educativa. Yo busco la calidad educativa. Busco la modernización de la educación del municipio de Cereté. Yo solamente quiero un proceso de educación de calidad que ofrezca oportunidades a la gente. Un proceso en donde las instituciones educativas nos entreguen los mejores estudiantes, estudiantes que vayan de una a la universidad. Nosotros buscamos que tengamos un proceso de educación moderno donde incluso podamos tener estudiantes que arranquen desde su colegio programas de formación paralela donde les facilite y les disminuye el tiempo de acceso a la universidad, que es mucho más fácil, lo podemos hacer. Yo busco una infraestructura educativa que sea incluyente, donde existan aulas para las personas en condición de discapacidad. Hoy no lo tenemos, es muy doloroso hoy cuando existen en Cereté algunos casos de niños que tienen algún tipo de discapacidad, algunos cognitiva, otros auditiva, visual, donde sobre todo los de auditiva, que había un salón para ellos especial, llegan hasta cierto punto y luego no pueden estudiar más. Entonces buscamos realmente una modernización de la infraestructura educativa y de la calidad educativa, que aparte de que ofrezca obviamente la excelencia, también nos ofrezca la inclusión. Ahora que usted toca el tema de los niños, ¿cómo hacer para en la zona rural y también en la zona urbana, 9, 10 de la mañana, niño en la calle, y uno viene y dice, bueno, ese niño que hace en la calle tiene 8 años, 7 años, 6 años, debe estar en un colegio? ¿Cómo hacer para que uno llegue a una plaza de mercado un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y no estén niños allí trabajando, por colocar un ejemplo, pasar uno por una zona urbana donde hay carros estacionados y uno ve niños de 6, 7, 8 años un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cuando uno dice, este niñito no debiera estar aquí, debiera estar estudiando? Toño, nosotros tenemos que emprender un proceso de transformación cultural en el municipio de Cereté. Nosotros históricamente, incluso todos los cordobeses, hemos dejado la responsabilidad social, la responsabilidad de cualquier cambio o inversión gubernamental únicamente en cabeza de los mandatarios de turnos. Nosotros como sociedad tenemos que ser capaces de abordar los problemas de nuestra sociedad. Tenemos que ser capaces de abordar todos los problemas que hay verdaderamente y asumir ese liderazgo. Lo que tú dices es muy cierto. Lo que pasa es que ese niño que está en la calle lo vieron 300 personas que pasaron por el lado, se hicieron la misma pregunta pero no hicieron nada. Esperan que venga un alcalde que probablemente está ocupado en muchas otras actividades, a que venga y vea al niño para que sea el alcalde o sea el secretario de Educación el que tome carta en el asunto. Entonces lo que nosotros decimos es necesitamos un proceso abierto, necesitamos comprometer a la sociedad ceretiana, que haga parte de este cambio, que haga parte de la transformación social como tal. Y esto implica socializar todo esto con la comunidad en diferentes escenarios. Usted ve un niño, pues repórtelo. Usted ve unos padres de familia que no tienen un niño pero no lo mandan a la escuela y están en edad escolar, pues repórtelo. La idea es que nosotros vamos a abrir esos canales. Hay una obligación de ley. Sin embargo, hoy te cuento algo, Toño. Cereté tiene el 99.78% de cobertura escolar. Eso es muy amplio. O sea, la mayoría de los niños están en la calle. Estos son casos aislados, pero existen. Yo los he visto. He podido ver 2 o 3 niños. ¿Y qué pasó? No, se retiró por mal rendimiento. El año pasado tuvo mal rendimiento, este año el niño no quiso estudiar. Entonces son padres, a veces son niños que son criados por una abuela. La abuela tiene una edad avanzada. El niño tiene 11 años. El niño dice no quiero estudiar. La abuela por su edad avanzada no hace nada. Los vecinos tampoco hacen nada. Y ahí viene el silencio social, que es lo que verdaderamente perjudica mucho a esta nueva generación. Y lo que promovemos es eso. Lo que promovemos es que la gente tome un papel activo. Que ante esas circunstancias, si usted fuera el vecino, como vecino,
que está en una edad donde pueda verdaderamente llevar al niño a hablar con la institución educativa, hablar con la personería municipal, hablar con las diferentes instituciones del Estado que hagan presencia en el municipio, para que tomen cartas en el asunto, para que el niño esté donde debe estar. Y esto es lo que venimos a promover realmente en el municipio de CRT. Y ese mismo estudio les permite determinar por qué el niño está por fuera de ese sistema escolar. Si bien se avanzó casi que en un 100%, ese pequeño porcentaje de niños es una fuga de la educación que finalmente nos va a tratar de mostrar ante fenómenos adversos a lo que la sociedad quiere, como por ejemplo fenómenos de violencia o niños de la calle, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo recuperarlos, candidato? Aquí hay que hacer un trabajo interdisciplinario, un trabajo con bienestar familiar, hacer un trabajo con las instituciones, con la administración, con la personería, con la Secretaría de Educación. Hay que tomar cartas en el asunto. Lo que hemos propuesto nosotros ante esta situación, primero, que no haya silencio. Segundo, que al niño se le garantice desde la administración todos los recursos que necesita para acceder al sistema escolar. Si necesita un transporte. Si ese niño necesita una buena alimentación, que tenga una buena alimentación escolar. Y esos son los grandes retos de la educación para estos próximos 4 años. Tener todas las estrategias de permanencia que hoy empezó a fomentar las políticas del Estado. Tenemos políticas que fomentan la permanencia, como la alimentación escolar, como los kits escolares, como el transporte escolar. Esas son estrategias que buscan precisamente facilitarle el acceso. Hoy, CRT empezó eso. CRT ha facilitado, con aporte obviamente del sector privado, el transporte escolar a algunos niños de la zona rural. CRT ha trabajado en la mejora de la calidad educativa o en esta estrategia de permanencia con comedores escolares que tiene como municipio en una institución educativa. Sin embargo, lo que buscamos es ampliar esto. Hoy eso no es suficiente, para nada. Entonces necesitamos tener obviamente la suficiente capacidad en el municipio que nos permita tener todos estos servicios para retener, para atraer a los niños y tenerlo ahí. Y que la sociedad como tal, los vecinos, los amigos, quien conozca, pueda reportar esta situación y nosotros tener todas las estrategias, el personal idóneo para poner a ese niño en el lugar que tiene que estar, que es obviamente la institución educativa. Cuando uno habla de educación y habla que hay niños, comillas, fugados de la educación, uno lo primero que se imagina es, bueno, ¿cuál es el contexto social en el que se mueven esos niños? Pobreza, alimentación, separación de padres, están viviendo con un familiar o los están explotando laboralmente. ¿Cuál es el caso del municipio de CRT? Casi siempre es la ausencia de padres, casi siempre es la disfuncionalidad de los hogares, el que uno ve. Yo he conocido algunos casos, uno en campaña camina por todos los rincones, he caminado en algunos sectores del municipio de CRT y me encuentro los casos. ¿Y tú por qué no estudias? No, y voy a averiguar cuando camino y voy a hablar con la familiar, con el padre. Resulta que vive con una abuelita, resulta que vive con un tío, resulta que el niño efectivamente no tiene esa fortaleza en el núcleo fundamental de esta sociedad, que es la familia. Entonces ahí viene la gran propuesta nuestra. Nosotros hemos dicho, vamos a fortalecer algo que se llama la Escuela de Padres, que tiene un marco jurídico en la ley 1404. Lo que queremos nosotros es que desde la escuela, en el proceso de formación integral, los padres también hagan parte de ese proceso. Que nosotros como institución podamos validar lo que está pasando fuera del contexto educativo, en el hogar, con la formación de ese niño. Porque acá viene a adquirir conocimiento, pero él se forma como ser, se termina de formar como ser en su casa. Y ellos tenemos que traer a los padres y articular eso acá. Y hay que tomar medidas, y medidas drásticas, en este caso. Esta escuela de padres y los comités de convivencia escolar también tienen una presencia de toda la institucionalidad del Estado. Hablamos de la administración, de la personería, de bienestar familiar. Hablamos de la policía de infancia y adolescencia, porque tenemos que prevenir conductas que a veces surgen también de esto. Porque un niño de 11 años, de 10 años, que no está estudiando, que está en la calle, está en un riesgo enorme de entrar al mundo de la ilegalidad, que casi siempre se entra por las drogas. Está en un riesgo enorme y eso no podemos tolerarlo nosotros. Entonces vamos a apalancarnos en esta herramienta legal para fortalecer como tal esta escuela de padres, para fortalecer como tal este proceso en el cual los padres hagan parte integral de la formación de los hijos y que las instituciones no solamente sepan cómo es el desempeño del hijo acá, sino también cómo es el contexto en el hogar y podamos tomar las acciones correspondientes para poder prevenir que este niño se nos desvíe el objetivo final, que es entregarle un ser humano a la sociedad como debe ser. Son las 7:11 de la mañana en Montería Radio 38 grados y Radio Pancenú. Estamos con el aspirante a la alcaldía de CRT, Camilo Mejía Padilla. Y como en el toreo, haciendo un cambio de tercio, un tema
recurrente en todo el departamento de Córdoba, y que yo creo que la preocupación que hay hace parte de ese compromiso que ya tienen los ciudadanos de ser ciudadanos, y eso es bueno, y es bueno que el ciudadano se preocupe, que el ciudadano actúe, que el ciudadano se coloque esa investidura que tiene como ciudadano para reclamar lo que es seguridad. El departamento de Córdoba aquí no hay que ocultarlo. Ha sido un departamento que ha sido entregado, que ha sido votado, que ha sido empujado a todos los fenómenos de violencia. Y que hoy, los mandatarios de hoy, de todo el departamento de Córdoba, están pagando por eso. Y porque nunca nos preparamos para enfrentar esa inseguridad, y que siempre pensamos, no, ese es problema de los políticos, no, ese es problema del gobernador, no, ese es problema del ejército, ese es problema de la policía. Y cuando nos venimos a dar cuenta que es problema de todos, es que empezamos a decir, bueno, ¿y cómo es la situación? ¿Cómo crear, cómo conformar y cómo trabajar para tener un municipio seguro, que el ciudadano pueda ir caminando por las vías tranquilamente, que se pueda ir a un banco sin problema, que se pueda entrar a una tienda y que las tiendas no sean como hoy en día, que parecen cárceles, que donde dejan un huequito solo para meter la mano y sacar lo que se compra? ¿Qué plan hay para construir ese tipo de ciudades seguras? Toño, aprovechando el tema de seguridad que estamos abordando en este momento, aprovecho para hacer un reconocimiento especial a la fuerza pública, a nuestra policía, por los operativos en los cuales han logrado desmantelar grupos delincuenciales que venían operando también en el municipio de Ceretey, afectando a la sociedad. Estos son positivos importantes que hay que resaltar. Hay que resaltar el trabajo táctico, el trabajo logístico de nuestra policía, el apoyo que están recibiendo de las instituciones para poder garantizar estos resultados que buscan como tal la tranquilidad del pueblo ceretiano y en especial también de todo el pueblo cordobés y el área metropolitana y toda la área que abarca la policía metropolitana, que esto es muy importante, ese logro, y quiero reconocer como tal ese gran trabajo que está haciendo nuestra policía. Toño, vamos a plantear una pregunta, primero que todo. Cuando vemos un delincuente en las calles que está cometiendo algún delito, ¿eso es la causa del problema social o es el efecto del problema? Si somos capaces de resolver esa pregunta, creo que vamos en la dirección correcta para atender este tema como debe ser. Lo claro es que cuando tú ves a alguien en este mundo delincuencial, esa persona entró al mundo delincuencial, entró por una puerta que sigue abierta. Esa puerta por la que se entra al mundo delincuencial está sujeta al mismo tiempo con una cuerda, con otra puerta que te lleva al mundo de las oportunidades. Mientras el mundo de la oportunidad esté cerrada, está abierta el mundo de la delincuencia. Si abres la puerta al mundo de las oportunidades, va cerrando la puerta al mundo de la delincuencia. Entonces la pregunta es la causa o es el efecto? El tema de este grupo de personas que se dedican hoy a la delincuencia. Realmente es el efecto, Toño, de un problema social enorme. Nosotros cuando analizamos realmente al ser humano, incluso lo analizamos constitucionalmente, nos damos cuenta que hay un núcleo fundamental de la sociedad. Los problemas se resuelven desde la causa raíz. ¿Cuál es el núcleo de la sociedad? Según el artículo 42 de nuestra Constitución, ese núcleo se llama la familia. Tomemos un ejemplo. Analicemos el contexto de la mayoría de las personas que hoy están en el mundo delincuencial. Hagamos una retrospectiva de su vida y lleguemos al núcleo, donde se originó como ser social, a la familia. Y encontramos problemas enormes. Estamos en un mundo de una desigualdad social enorme, Toño. Estamos en un estado muy desigual. Colombia es un estado muy desigual, donde hay ricos muy ricos, pobres muy pobres, y el pobre muy pobre sin oportunidades algunas, la gran mayoría. Entonces vemos gente que no tiene un techo digno. Ese delincuente salió de un sitio y empezamos a analizar el sitio. Viene de una familia disfuncional, una madre que viene siendo agredida, que luego queda con 4 hijos sola, porque el padre borracho se fue con otra. La madre empieza a levantar a los hijos que no tienen un techo digno, se van a vivir a una zona de invasión, se van a vivir a una zona subnormal, donde hay toda una clase de problemas, donde hay muchas familias más casi siempre con el mismo problema, donde empieza a crecer en un ambiente hostil,
donde la educación ya pasa a un segundo plano, porque la preocupación diaria es comer, no educarnos. Donde empieza a crecer y empieza a ver el rechazo de una sociedad indiferente. Y ahí viene el gran problema, y empieza a crecer así. Entonces, ¿qué espera un niño a los 10, a los 11 años? Cuando ya viene con ese crecimiento en la vida. Ya está a puertas de entrar a ese mundo. Entonces la propuesta de nosotros viene realmente en 3 sentidos, Toño, en materia de seguridad. Y creo que esto es lo que debe hacer la sociedad colombiana. Todos. Primero, cerrar la puerta de entrada. No podemos perseguir ladrones y llevarlo a la cárcel mientras tengamos la puerta de entrada al mundo delincuencial abierta. Entonces, lo primero que hacemos, paralelamente, obviamente, trabajamos sobre la causa y trabajamos sobre el efecto. Sobre el efecto, nosotros debemos, que es la otra parte de la propuesta, trabajamos esto paralelamente. Sobre el efecto debemos fortalecer a la fuerza pública, que haga su labor represiva, que se fortalezca tácticamente, logísticamente, para que pueda como tal actuar y garantizar que todas estas personas vayan a la cárcel, que respondan ante la ley. De manera preventiva, tenemos que asegurar que estas familias tengan un techo digno. Y es lo primero que buscamos. Que tengan oportunidades y esas oportunidades se construyen desde la educación. Que tengan una buena alimentación estos niños. Y por eso nosotros le apostamos fuertemente a la política de primera infancia. Y queremos que CRT exista muchos más centros de desarrollo infantil. Durante estos 4 años CRT pudo construir 2 centros de desarrollo infantil. Como prioridad, como nuestra prioridad es la educación, como eje de transformación social, la idea es construir en los próximos 4 años más de 6 centros de desarrollo infantil en CRT. Donde todos estos niños, y especialmente en esta zona donde hay dificultades, donde son focos de delincuencia y queremos prevenir que estos niños estén ahí. Entonces vamos a tener a esos niños aquí, formándolos integralmente, con buena alimentación, que sean prioridad de acceso a los programas de vivienda del Estado, para que tengan el techo digno. Donde estos padres también estemos fortaleciéndolos desde la primera infancia en los procesos de cómo levantar a esta nueva generación ante las dificultades que vivimos con la escuela de padres. Viene otro tema importante, desde la escuela, y ahí viene la responsabilidad de la escuela. ¿Y qué pasa cuando después que están en la escuela y llegan nuevamente la hora de la tarde? Si estudian en la mañana, ¿qué pasa en la tarde? Entonces buscamos entregarle a estos jóvenes, a estos niños, a otros espacios donde también se haga la formación integral, que es a la recreación, al deporte, a la cultura, al arte, al folclore, donde también hay formación integral. Y buscamos que esto juegue un papel importante, a la lectura. Y ahí lo que decimos es, vamos por más bibliotecas. Y vamos a crear en CRT la Escuela Municipal de Artes. Vamos a tener unos clubes, unas ligas y unos gestores deportivos y culturales fortalecidos, donde pueda entregarle también a estos jóvenes. Y usted me los cuida, pero usted me responde también por lo que está haciendo en el trabajo de principios y valores de esta juventud. Toño, si a los 12 años, un niño de 12 años que arrancó su primera infancia, con servicio de calidad, con formación en valores, lo puedes poner en el ambiente que quieras, no se tuerce. Que le siembres ese amor por la lectura, que sepa que tiene una disciplina de ir a una biblioteca, a un escenario deportivo, a una escuela. No toma el camino incorrecto y empieza a construir oportunidades. Máxime cuando vea también que dentro de 4 años va a tener en su propio pueblo, a pesar de su dificultad económica, una universidad donde entrar o una carrera técnica que estudiar. Cuando vea que estamos construyendo una sociedad emprendedora, donde hay oportunidades de él a los 15, cuando termine su colegio, de ser un emprendedor, de tener su negocio propio, a través del emprendimiento, de la creatividad, de la innovación. Hay oportunidades. Entonces empezamos a sembrar la esperanza en la gente. Esa es la manera como prevenir. Dije cómo prevenir. Dije cómo fortalecer a la fuerza pública para que vayan también a la cárcel las personas que tienen que pagar por sus delitos. Sin embargo, hay un tema muy importante y es lo que vengo diciendo. Las oportunidades son un derecho de todas las personas. Y las oportunidades también son incluso, Gustavo, para las personas que han tomado el camino equivocado. Y tenemos que ser capaces como sociedad de reconciliarnos con estas personas que han tomado un camino equivocado. Y estas personas deben tener la oportunidad de rehacer su vida. Entonces hemos planteado esa otra alternativa, la alternativa correctiva, la preventiva, la represiva y ahora la correctiva, que busca tener precisamente ese centro de rehabilitación, de resocialización en el municipio de CRT, el cual pueda recibir a estas personas que tomaron el camino incorrecto, que hagan su tratamiento especializado para dejar el camino de las drogas, que casi siempre es muy difícil, para dejar, que puedan prepararse para incluirse nuevamente en la sociedad como trabajadores, como emprendedores, y busca llevar ahí también el conocimiento. Obviamente esto debe estar acompañado por la sociedad civil, por la fuerza pública, por las instituciones del Estado, que garantice que verdaderamente se haga un proceso de reincorporación a la vida civil de manera ordenada y como debe ser.
Esa es nuestra propuesta para construir una sociedad en paz en el municipio de Cereté. Allí uno podría definir entonces, candidato Camilo Mejía Padilla a la alcaldía del municipio de Cereté, varias cosas, y uno concluye, bueno, ya llegamos al centro del problema, entramos a zonas deprimidas, zonas de pobreza, y además áreas o identificando con las escuelas de padres donde hay casos muy puntuales, que no necesariamente tienen que estar en esas áreas deprimidas de los municipios, en este caso el municipio de Cereté, donde haya que rescatar ese niño en formación, ese adolescente en formación para juventud, ese joven con un paso a la vida de adulto y que incluso han desarrollado habilidades que no son propias precisamente de un niño. Con base en eso, viene un trabajo entonces pedagógico y social. Bueno, vengan acá, ¿cómo rescato a estos niños con centros de desarrollo infantil CDI? ¿Cómo los llevo a alimentación para evitar el concepto de cómo soluciono el tema de comida? Pero entonces articulado con el tema de educación a través del centro de desarrollo infantil. ¿Cómo le busco garantías de gratuidad educativa a ese niño? ¿Cómo le busco espacios de entretenimiento a ese niño que en su casa, en la calle, mientras la mamá va a lavar de Julanito y los deja solos, el uno tiene que cuidar al otro y asumen unos roles que no son propios de ese niño? La segunda fase de lo que logro identificar de Camilo Mejía es, bueno, con el tema de prevención en niños, cómo atacar el tema de jóvenes que ya pasaron esa barrera y que fue imposible en su momento por falta de políticas públicas en anteriores administraciones, políticas de Estado, lo que se quiera denominar, no se pudieron atender. ¿Cómo empezar a atender esa población juvenil? Y obviamente la que ya no tiene reversa, ¿cómo empezar ahora a ponerla que después de haber cometido un delito como lo manda la ley, venga, responda ante la justicia para luego tomar un proceso de resocialización en el que sí ha avanzado el municipio de Cereté? ¿Cómo rescatar a los de la mitad, a esos jóvenes que están a puertas hoy de entrar, ya están en droga y ya están cometiendo delitos que llamaríamos menores? ¿Cómo evitar que den el paso hacia el delito mayor, al del homicidio, al del secuestro, al de la extorsión? Bueno, aquí viene un tema importante y es otra herramienta que también vamos a abordar desde la educación. Existe una herramienta en la ley 1620, que es los comités de convivencia escolar, en el cual vamos a trabajar con la policía de infancia y adolescencia. Vamos a trabajar con las instituciones educativas, con la personería municipal, con la administración, con otros actores de la sociedad civil, donde podamos vigilar lo que está pasando realmente en este entorno social. ¿Qué buscamos con esto, Gustavo? Identificar cuáles son estos niños que hoy están en el problema del consumo de sustancias. Incluso hoy hay un microtráfico donde estos jóvenes, estos niños que todavía no han entrado, lo hacen internamente. Entonces empezamos por encontrar verdaderamente dónde está este foco. Empezar a tomar acciones con la familia, tomar acciones con la institución educativa que permita alejar a estas personas de ese contexto y que el bienestar familiar empiece como tal a hacer un trabajo fuerte. Y es algo que vengo diciendo. Cuando se toman cartas en el asunto, cuando incluso se llega a poner en riesgo la custodia de un menor por estar en una conducta inadecuada y padres que de cierta manera son ajenos a esta situación, empieza verdaderamente una sociedad a pellizcarse y a decir qué está pasando con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Entonces tenemos que poner esto en conocimiento de la sociedad. Debe haber un compromiso de la sociedad y tiene que haber un compromiso serio de la familia. Y si no, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe tomar las acciones con la mayor severidad posible. Y es lo que buscamos. Hablando de educación, tiene un componente además con el tema de seguridad, pero también tiene un componente con el tema de cultura. ¿Cómo visiona? ¿Cómo ve la cultura Camilo Mejía desde su proyección como administración? De dos formas. Yo veo a Cereté como un pueblo cultural, un pueblo de turismo cultural. Incluso ayer hablaba con una promotora de turismo sobre la estrategia que tenemos nosotros. Yo veo a Cereté como un municipio que aparte de conformar esa red de pueblos patrimonio, que es nuestro gran objetivo, sea un municipio de turismo cultural, donde todos los cordobeses vaya un viernes a decir, hoy es viernes cultural de Cereté, me voy a ver danzas, me voy a ver folclore, me voy a ver cumbiamba, me voy a ver bandas folclóricas, me voy a ver desfiles coloridos, me voy a restaurantes de gastronomía, me voy a ver realmente lo que Cereté ofrece, que es esa riqueza, ese talento que tiene en materia cultural y folclórica. Entonces, queremos que Cereté sea eso, que haga eso. Pero detrás de eso, lo que queremos verdaderamente mostrarle a Colombia y al mundo es el trabajo que la cultura va a jugar en este proceso de estructuración social del municipio. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? Buscamos es que estos niños que son vulnerables se los entreguemos a los gestores culturales, se los entreguemos a los gestores musicales, se los entreguemos al arte
y que la cultura juegue el papel importante de transformación social. Y podamos ver cómo un niño que nació en una dificultad enorme fue formado desde la escuela y paralelamente desde los escenarios culturales como un ciudadano de bien. Te quiero poner un ejemplo muy claro y dónde nace esta iniciativa. Hace algunos meses, el año pasado realmente, visité la casa de un amigo, un aspirante a consejo del municipio de Cereté, que vive en el barrio El Cañito, su mamá. Su mamá es profesora, es gestora cultural y tiene un grupo de niños. Tiene un grupo de niños que van a practicar danza, son cumbiamberos y chévere todo lo que hacen. Y yo preguntaba y ella me contaba, mire Camilo, estos niños son vulnerables a este tipo de riesgos. Y me contaba esto, esto y esto. Un riesgo de esto, la situación en el entorno donde vive es esta, este muchacho vive cerca a donde parece ser que puede haber un expendio de drogas, este muchacho vive cerca a donde hay una esquina donde se sientan unos muchachos que ya están en malos pasos. Y lo que hacemos con la cultura es robárselos a la calle. Lo que hacemos con la cultura, con el folclore, es robárselo a ese ambiente hostil donde ellos pueden cambiar la conducta que queremos realmente que ellos tengan. Entonces, eso es lo que yo quiero mostrar con la cultura. Y mi apuesta realmente por la cultura es esa, que Cereté tenga todas sus festividades culturales, pero como muestra de la transformación social que estamos haciendo. Que un festival, que el próximo Festival de la Cumbiamba, le demos a conocer a Colombia qué estamos haciendo con niños de 11 años, con niños de 12 años, con niños de 9 años, con niños de 13 años, dónde viven ellos, cuál es el entorno, pero sin embargo, cuál es la conducta de ese niño gracias al trabajo que la cultura está haciendo alrededor de su vida, gracias al trabajo que se está haciendo paralelamente al de la escuela, garantizando obviamente su integridad, que sea un ser humano de bien. Y me preguntan por el interno. Pregunta obligada, Camilo Mejía, ¿qué piensa de las corralejas en Cereté? Hay un tema importante sobre las corralejas. Esos son tradiciones. El Ministerio de Cultura se ha pronunciado varias veces y ha dicho que el tema de esas tradiciones no está incluido como patrimonio cultural aquí en la costa Caribe. Lo hemos leído de esa forma. Sobre ese tema yo no tengo nada ni a favor ni en contra. Yo solamente pienso que como alcalde del municipio de Cereté uno debe ser protector de todos los derechos constitucionales de las personas. Porque realmente cuando tú haces parte de la rama ejecutiva, no solo estás para construir conforme a las facultades que te da la Constitución y la ley, sino que también debes prevenir que se vulneren una serie de derechos. Los que conocemos esta tradición, empezamos a ver todos los derechos que se están vulnerando ahí. Yo empiezo por el que conozco más, por el que puedo hacer un análisis detallado, y es el tema laboral. Y yo le pregunto a todos los ganaderos que rentan su ganado para esas festividades. Cuando usted le dice a un señor, por favor, haga esta maniobra con el animal, que le voy a pagar tanto. En ese momento nació un contrato de trabajo. Mi pregunta para ese ganadero es, ¿le pagó seguridad social? ¿Le pagó las prestaciones sociales? Y no hablo solo de la cuadrilla, hablo de cualquiera, porque esa orden se la da a cualquiera. Ahora, no hablo de una póliza de seguros que cubre un riesgo transitorio de la festividad, la venden muchas aseguradoras. Yo hablo verdaderamente de la seguridad social integral. ¿Qué pasa si una persona desaparece o queda con una incapacidad permanente a causa de una lesión en una actividad de esa? ¿Dónde está la pensión de sobrevivientes para sus familiares? ¿Dónde está la pensión de invalidez para él? Yo conozco muchas de esas personas que quedan después a la merced, a la caridad del ganadero, que casi siempre no son personas que gocen de la humildad suficiente para abrirle las puertas y tratar con amor y respeto y decencia a estas personas. Primero, yo te digo, tengo un respeto profundo por los artistas de la tauromaquia, específicamente por los artistas empíricos de nuestra región, pero me preocupan sus derechos. Muchos de ellos llegan a viejos y ninguno tiene una pensión de vejez. Muchos de ellos perecen y sus familias no tienen una pensión de sobrevivientes. Muchos de ellos han quedado con algún grado de discapacidad a causa de un accidente de trabajo, un accidente laboral, y no tienen una pensión de invalidez. Entonces, realmente, ¿dónde está el problema? Primero. Segundo, existe otro riesgo. Queremos hablar de seguridad. Hoy en día todos sabemos que cuando se construyen corralejas existen grandes riesgos de salud pública, porque aparte del maltrato animal, muere un caballo ahí y al día siguiente hay venta de carne de caballo por todas partes en Cereté. Que caballo que lo pelan ahí mismo, pues. Entonces uno dice, hay un riesgo de salud pública. Hay verdaderamente la violación a un derecho de los animales, que constitucionalmente también está protegido. Me voy a otro tema. La seguridad como tal.
Hablamos de seguridad, pero todos tenemos claro que durante estos 5 o 6 días que dura una festividad de esta, también se incrementa los índices delincuenciales del municipio o de cualquier municipio donde se hagan. Entonces viene otro gran riesgo. Tiene también el municipio la capacidad para brindar todas las condiciones de seguridad para eso. Viene otro gran tema también. Cereté es un municipio con un alto nivel freático de suelo. Tiene la capacidad de sismorresistencia, ese tipo de construcciones artesanales para garantizar la seguridad de las personas. Viene otra pregunta también. ¿Qué dice el plan de ordenamiento territorial con respecto a este tipo de construcciones? Yo creo que también hay que revisar eso, que es importante. Surgen muchísimas más preguntas en cuanto a la protección de derechos de las personas. Yo no tengo nada en contra de la festividad, todo lo contrario. Yo tengo mucho, absolutamente todo a favor de la protección de los derechos constitucionales de todos los seres humanos y obviamente también de los animales. Pregunta por el interno. Pregúntele a Camilo Mejía, tarifa diferencial, peaje, Montería Cereté. Porque dicen que se están viendo afectados. ¿Qué se puede plantear allí? Ahí lo que se puede plantear es la gestión ante un gobierno nacional. Todos sabemos que la tarifa está por norma nacional, la tarifa de ese peaje. Eso es una concesión nacional. Ahí lo que podemos hacer es una gestión ante el gobierno nacional, ante la cartera de vías y transporte, ante la misma presidencia de la República para que se tomen cartas en el asunto y verdaderamente nos liberen un poco a nosotros de la carga de ese peaje. Es un peaje muy costoso, que empezó costando 1.000 pesos, que empezó costando 2.000 pesos, y siguió costando 2.000 pesos y luego, ¿qué pasó? Entonces debemos ir a un gobierno nacional, buscar la posibilidad de un COMPES que nos permita a nosotros también liberarnos un poco de esa carga. Y es que un peaje de eso, de pasar de, como lo catalogaron en su momento, un peajito social que terminó costando más de 3.000 pesos, es bastante delicado. 3.800 pagué esta mañana. Fíjese usted, es una situación compleja y para el caso del transporte, obviamente público, le genera también un costo para ese ciudadano que necesita transportarse entre la capital y el municipio de Cereté para cumplir con sus labores y día a día tiene que pagar 2 pasajes, ida y vuelta, sin incluir el pasaje urbano, si es llevado directamente a la terminal. Y es el golpe al bolsillo, que es lo que duele al ciudadano. Claro. Y es como entonces entrar a defenderlo en esa denominada área metropolitana que debería integrarse con toda la ley entre Montería y el municipio de Cereté. Y ya se empezó a gestar el tema del área metropolitana. Es un tema que ya se está hablando y hay análisis previo de ese acuerdo entre los municipios de Montería y Cereté, en el que busca constituir esta área metropolitana. Obviamente se tienen que hacer todos los análisis correspondientes, pero creo que hacia allá vamos. Esa es la tendencia, hacia allá nos lleva precisamente esta cercanía entre las dos ciudades. Recuperaron humedales, van a fortalecer el tema cultural, visto desde sus expresiones, Centro Cultural Raúl Gómez Hattin, con todas las expresiones que se pueden hallar en los encuentros de mujeres, que los poetas, que hábitos de lectura, que bibliobús, cómo convertir a Cereté entonces en un municipio turístico, de oferta turística. Nosotros estamos apostando al turismo cultural y al ecoturismo. Estamos hablando de la recuperación del humedal. Estamos hablando también de una navegación por el río Sinú, donde usted puede hacer un corredor turístico a través del río desde Montería hacia Cereté. Incluso estamos trabajando hoy en la recuperación del Caño Bugre y buscamos que también la entrada por Boca La Ceiba a través del Bugre te lleve a un pasaje turístico en Cereté. No solo eso, Cereté también te va a ofrecer un tema de patrimonio arquitectónico. Vemos cómo hoy se están restaurando una serie de inmuebles antiguos para ofrecer esta oferta, para ofrecer este turismo también gastronómico. Ya ayer vi que pusieron un letrero en Cereté de nuevos restaurantes que van a llegar a estas casas antiguas que se están restaurando. A esos pasajes, a ese pasaje que se llama Calle Shalom, creo que se llama, que se está construyendo cercano al Centro Cultural Raúl Gómez Hattin y que va a ser un pasaje turístico. Ya socializaron también un proyecto que presentaron a Regalías, el municipio de Cereté, para construir en la margen izquierda del caño, ahí mismo donde está el sector de los jugos, del otro lado, un parque lineal que se va a llamar Plaza de las Iguanas, un puente peatonal turístico, y vamos a ver entonces no solo turismo cultural, sino también turismo arquitectónico. Cereté tiene una riqueza arquitectónica para mostrar y hoy está restaurando mucho de ese patrimonio para mostrarlo dentro del turismo. Dentro del ecoturismo también, como te decía, teníamos la navegación por el río. Vamos a tener la Ciénaga de Corralito que está en proceso de recuperación y que hoy tú vas y tienes un avistamiento impresionante de
de fauna silvestre. Y eso es muy bonito. Y eso generalmente va a generar un atractivo turístico. Aparte de eso, Cereté es un municipio de una riqueza gastronómica impresionante, que también hace parte de esta cadena de ser un municipio turístico como tal, y que así lo vamos a proyectar y queremos que nazca ese negocio. ¿Por qué? Porque nosotros somos paso obligado de más de 50.000 turistas de playa que ya no entran a Montería, porque ya se vienen directo por una carretera que los saca a Mocarí. Cereté sí los recibe, sí tienen que pasar por Cereté. Entonces el gran reto de nosotros es poder generar todos estos atractivos, modernizar la entrada de Cereté urbanísticamente para que quienes lleguen entren a Cereté, se detengan en Cereté, que existan los paquetes turísticos en el que usted pueda ir a hacer un paseo por la Ciénaga Corralito, hacer una navegación por el río Sinú, ver el avistamiento de las garzas a las 5 de la tarde, que es una cosa hermosa. Eso es realmente lo que quiere ofrecerle Cereté en materia de turismo a todo Colombia y el mundo. Pregúntele a Camilo Mejía, tema mercado público de nuestro municipio. ¿Hay algún proyecto para tratar de reorganizarlo, hacer uno nuevo? ¿Qué piensa Camilo Mejía con esos comerciantes? Claro, ese proyecto incluso está descrito como tal en el volante que estamos entregando en las calles, que tiene el resumen de mi programa de gobierno. Lo que vamos a hacer es presentar un proyecto al gobierno nacional donde busquemos los recursos para modernizar la actual plaza de mercado Seriabastos y construir una nueva terminal en un sitio estratégico, y ese espacio donde está la terminal, incluirlo a toda esta zona de la modernización que vamos a hacer en Seriabastos. Claro que sí, ese es el proyecto principal. Ese es el proyecto que buscamos dejar como recuerdo de la administración Camilo Mejía, proyecto más visible en materia de infraestructura para el municipio de Cereté. ¿Ese mercado quedaría allí mismo? Sí, claro, una modernización que se hace ahí mismo, en ese mismo sitio. Modernizamos todo ese sitio. ¿Qué es lo que pretendemos hacer para no afectar el comercio de las personas que están ahí? Obviamente generamos unas alternativas socializadas con las personas, donde las intervenciones van a ser de manera gradual. Intervenimos un primer bloque, una primera parte, y estas personas se ubican bajo unas condiciones acordadas previamente antes de hacer las intervenciones en materia de obra civil para no afectar el comercio, mucho menos el ingreso de esas personas. Es decir, no entrar a intervenir plenamente, salen de aquí y a ver cómo se rebuscan mientras termina el desarrollo de la obra. Es decir, van por fase. Por fase. Primero una alternativa. Ustedes están aquí, vamos a construir durante los próximos 4 o 5 meses en esta zona. Ustedes se van a ubicar acá. Generamos primero la alternativa, socializamos la alternativa, se ubican en la alternativa y empezamos la intervención. Gradualmente. Hay un punto de referencia frente a ese tema de mercados que lo enmarcó obviamente el municipio de Sagún por lo gigantesco que es ese mercado, que lo tenían también desorganizado, sí, sin ningún tipo de control sanitario en la parte interna del municipio, pero que además incluso ofrece los fines de semana, unos días muy particulares, un mercado campesino que es precisamente atender esa demanda de los que vienen, de los labriegos que vienen los fines de semana, cómo integrarlos a ese mismo mercado, y además un espacio exclusivo, pero que sea conectado con el mercado, exclusivamente para hechos y temas de artesanía y culturales. ¿Cómo integrarlos? Hoy existe un proyecto en el que la actual administración quiere generar ese espacio comercial, cultural, de artesanía del municipio de Cereté. Ya hay un proyecto para eso y estará en una edificación de estas patrimonio arquitectónico. Lo que nosotros buscamos integrar es un mercado que no solamente se modernice, sino que también garantice el espacio a lo que culturalmente nosotros vivimos. Usted lo decía, los mercados campesinos. El mercado campesino de los sábados de Cereté es famoso, es tradicional. Incluso yo voy a comprar plátano allá que me sale más barato. Y esto debe permanecer bajo unas condiciones obviamente de higiene, bajo unas condiciones que garanticen un comercio adecuado. Nosotros buscamos también generar espacios donde el mercado esté por sectores, donde tenga la oferta de electrodomésticos que la hay en el mercado, un sector, donde tú puedes encontrar otro sector donde tengas la oferta de ropa y calzado, que también lo hay en nuestra plaza de mercado, donde tengas el sector de las carnes, donde tengas el sector de los pescados, donde tengas todo esto muy bien organizado. Esto queremos hacer allá. Adicional a eso hay otro negocio que nace en Cereté y que también lo vamos a trabajar con mucho juicio, mucho cuidado y garantizando la socialización. Y es toda la comercialización de frutas y verduras que se hace alrededor de la carretera, que eso hay que verlo. Esta semana caminaba, hablaba con muchas de estas personas, les decíamos, Cereté tiene también que hacer, de cierta manera, una muestra turística con esto. Hay mucha gente que hoy viene para la playa, pero para comerse el coquito en Cereté. Entonces tenemos que hacer un buen trabajo con esta gente, donde sepamos qué hacer con los residuos, porque hoy también tenemos un problema ambiental ahí. ¿Cómo adecuamos? ¿Cuáles van a ser los paradores
que van a estar ahí bien adecuados por la administración con una inversión donde puedan estar estos vendedores, garantizándoles a ellos y a su familia su sustento con su negocio y que tengan unas condiciones adecuadas que también muestre que CRT en su carretera va a atender con mucho afecto a sus turistas. Yo creo que usted dio en el clavo con esa última apreciación, porque todos hablan, bueno, sí, el mercado de CRT, cómo organizamos el comercio informal, pero ese comercio que está allí, que además ha ido creciendo, y le digo que a uno lo llena de orgullo porque yo lo hago permanentemente, cada vez que salgo para CRT o fuera de la ciudad y paso obligadamente por allí, habichuela, que la calabaza, que el poquito de berenjena, que un coquito, que el zapote, que el níspero, que la guanábana, que si tienes huevo criollo, en fin, van vendiendo de todo. Volverlo un parador turístico, sí, un parador gastronómico, no solamente embellece el sector, ese sector carreteable, esa área metropolitana, sino que además fortalece y dinamiza el ingreso económico para personas que están en áreas, en poblaciones que pertenecen al municipio de CRT y que de una u otra forma están allí como el ombligo, en la mitad, entre CRT y Montería, y muchas veces llamados al olvido. Sí, pero ¿qué hacen con nosotros? Es que sí, la política es para interna, para la zona urbana de CRT, que 2, 3 vías a zonas rurales y nosotros abandonados. Y ese es un tema bien interesante porque, vuelvo y repito, no solamente dinamiza economía, sino que le da un valor agregado y va a formalizar empleo, que es lo más importante. Y te lo decía, mira, un parador turístico requiere una pequeña infraestructura, organizarlos bien, cursos sanitarios, bien uniformados, con guantes para el que vaya a pelar el coco para que la gente se sienta agradado. Eso dinamiza y ofrece al turista obligadamente a parar allí. Así es. Hay otro tema importante también en CRT de un comercio del que no hemos hablado hasta este momento. Son los comerciantes de comidas rápidas. Toda esa cantidad de carritos que salen a las 5 de la tarde y se empiezan a ubicar alrededor de Seriabastos. Todos esos carritos que se empiezan a ubicar por diferentes zonas del municipio de CRT. Nosotros buscamos de manera concertada, vuelvo y lo digo, abrir un espacio único donde todos estos vendedores que hoy tiene CRT se ubiquen en un lote de fácil acceso, donde todos estén ubicados, donde existe un lote grande, que nosotros hagamos unas divisiones internas con sus vías de adoquines, donde usted quiere comer un perro, pues sencillo, todo lo que sea comida rápida de CRT está en ese lote, está en esas 3 hectáreas, en esas 2 hectáreas que están ahí, donde sencillamente van a estar todos ubicados, cada quien tiene su espacio, van a tener su buen servicio público, pues cuando hablo de un servicio público, hablo por lo menos de la instalación de gas natural y su agua potable y su energía, y van a estar ahí todos esos carritos. Usted lleva su carrito como vendedor, lo pone en el lotecito que va a coger, pone su carrito y usted llega y come ahí. Entonces, eso queremos hacer, ordenar todo eso, que al mismo tiempo unifica la zona y los pone a todos en igualdad de competitividad en cuanto a ubicación geográfica, porque estarían puestos en el mismo sector. Eso buscamos hacer de manera concertada en el municipio de CRT. Mire, internamente me dicen, ya que están hablando de esa carretera, eso le corresponde a la concesión Autopistas de la Sabana. ¿Qué hacer con Autopistas de la Sabana para que cumpla con algunos parámetros y obligaciones que tiene precisamente al interior del municipio de CRT? Claro, hay un contrato de concesión y ese contrato de concesión tiene que revisarse y hacerse las exigencias correspondientes a las inversiones que aún faltan por parte de este concesionario en el municipio de CRT. Ahí hay que poner en cintura, hacer el respectivo control administrativo y ejercicio de la autoridad municipal como tal. Camilo Mejía se destaca por un discurso que además es muy interesante, del que todo el mundo habla, pero poca experiencia pueden tener. Usted lo ha vivido, lo ha realizado y la tiene totalmente clara, y es la línea de emprendimiento. Que es finalmente una autogeneración de empleo, autogeneración de ingresos, dinamizar a la economía y no depender solamente del mayor contratante en el municipio, que es la alcaldía y sus diferentes instituciones territoriales. ¿Cuál debe ser la vocación de emprendimiento? ¿O cuáles son las líneas de emprendimiento que pudiesen fortalecerse en el municipio de CRT para buscar precisamente garantía de toda esa gran cantidad de profesionales o amigos técnicos que están saliendo y que no están encontrando fuentes de empleo? Agropecuario, logístico, turístico y de servicios. ¿Cómo lo hacemos? Te quiero contar una historia antes de empezar a hablar del tema de emprendimiento. 2 casos que conocí, 2 casos. El último caso lo conocí ayer. Un amigo, agricultor, algodonero del municipio de CRT, me dijo, tengo un pariente, un ahijado. El hombre trabajó durante hasta hace pocos años,
aquí en mi finca. Es hijo de alguien que también venía trabajando aquí recolectando algodón en la finca. Incluso el joven también recolectaba algodón en mi finca. El joven hasta hace 6 años dejó de recolectar algodón acá, se compró una motico, hizo actividades de mototaxista, luego se metió en un negocio. Todo el mundo le decía que estaba loco. Compraba y vendía guanábanas. Hoy, ese joven tiene una empresa. Quiero que lo conozcas, Camilo. Y yo, vamos, el joven ni siquiera es profesional. Fuimos allá a conocer lo que tenía. El hombre tiene una red de distribución de pulpa de fruta. El hombre procesa pulpa de fruta. El hombre no solo procesa pulpa de guanábana, ya procesa otras líneas. El hombre tiene contratos grandiosísimos donde surte de pulpa de fruta a muchos clientes. Y yo le preguntaba, ¿cuál es el secreto? Me decía, nada, me atreví a hacerlo. Me decían que estaba loco, pero me atreví a hacerlo. ¿Tuve fracaso al principio? Sí. ¿Colapsé? Sí, pero me levantaba. Iba aprendiendo e iba superando los obstáculos. Un emprendedor. Hoy tiene su empresa, tiene más de 2 camiones que hacen su distribución. Su empresa está valorada, tiene un valor alto, pues no voy a decir la cifra por la seguridad, tiene un valor muy alto. Y lo hizo alguien que hasta hace 6 años estaba en una mototaxi. Otro caso, un amigo, piscicultor. El hombre tiene un patio de 250 metros cuadrados. Produce 650 kilos de tilapia. En piscinas de esas que venden en Home Center. Eso no es tanto sino el desarrollo tecnológico que el hombre hizo. La innovación que hizo. El hombre con eso tiene mejor salario que un médico. Con lo que produce ahí. La intermediación del municipio, en este caso de un administrador, sería buscarle precisamente las líneas de compra. Sí, y algo adicional. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Qué estamos proponiendo nosotros dentro de la línea del emprendimiento? Nosotros queremos construir la prosperidad social del municipio de Cereté. ¿Cómo lo hacemos? Para tú ser exitoso, Gustavo, en algo que emprendas, necesitas 3 cosas fundamentalmente. Lo primero es tener conocimiento. Lo segundo es que existan unas oportunidades. Y lo tercero es que te atrevas a hacerlo. Queremos poner el conocimiento al alcance de todos. Vamos a hacer una articulación con el SENA, con mi universidad, la Universidad Pública, la Universidad de Córdoba, donde hay 7 programas fundamentales para el desarrollo, entre todos, toda la oferta académica de mi universidad, muy importante para el desarrollo social de nuestra región. Pero hay 7 programas que para estos temas del desarrollo de emprendimiento en Cereté, lo vamos a necesitar muchísimo. 7 programas. Mi ingeniería, la industrial, agronómica, de alimentos, veterinaria, ambiental, mecánica y el inglés, porque necesitamos aprender inglés también. Y la piscicultura. Con estos programas, al servicio de la sociedad, articulados con la administración, con el SENA, lo que buscamos nosotros es que el conocimiento esté al alcance de todos, que podamos tener emprendedores en el municipio de Cereté. ¿Cómo vamos a trabajar entonces luego de tener el conocimiento del tema de las oportunidades? Venimos hablando de crear un fondo de emprendimiento. Que este fondo de emprendimiento apalanque, total o parcialmente según el monto, un proyecto de inversión que busque, obviamente, la generación de ingresos para un grupo determinado de personas o para una persona. Este fondo obviamente va a tener una reglamentación, va a tener obviamente unos comités que evalúen la viabilidad técnica y económica de estos proyectos. Y el tercero es poner estas experiencias, como la de las personas que conocí ayer, la de mi amigo, al conocimiento, estas experiencias a que la gente sepa que ellos fueron exitosos, que se atrevieron, que hay lecciones aprendidas alrededor de esos negocios y que hay infinidad de negocios más para hacer en Cereté. Hay infinidades de negocios para hacer. Vivimos en una tierra absolutamente rica. Tenemos que ser capaces de transformar esa riqueza natural en una riqueza económica a través del emprendimiento, del desarrollo agroindustrial. Tenemos que ser capaces a través de la transformación manual que podamos hacer de las cosas. Yo le explicaba a unos muchachos algo. ¿Cuánto crees tú que pagaría un gringo por una cola román con una galleta de limón? ¿Por qué no somos capaces de hacer una galleta de limón con las orejitas de Mickey Mouse y se la mandamos a los gringos que se la coman con un vaso de leche fría? Me pagan $1 por una galleta. Es más, yo siempre digo, yo vendí una galleta de limón por $1 en un aeropuerto un gringo una vez. Y no me lo creen, y es cierto. Hacemos muchas cosas buenas. Tenemos que ser capaces de proyectarnos hacia mercados que nos permitan generar riqueza. Eso es el emprendimiento. Eso es lo que estoy promoviendo en Cereté. El trabajo en negocio propio. Eso es. Vamos a generar alternativas que permitan que nuevos empleos nazcan en Cereté.
Pero mientras llegan estas empresas, mientras se constituyen, mientras crecen estas nuevas empresas, que van a tener obviamente una serie de incentivos, un trabajo de la mano con la administración para que existan nuevos empleos, no podemos estar de brazos cruzados. Tenemos que ser capaces de ser emprendedores, de generar empresas, de construir prosperidad. Y eso es lo que promovemos a través del emprendimiento. Ya en estos minutos finales me dice la gente, lo importante de esto es transformar esos productos que tiene. Y dice alguno, pensemos en transformar la gran cantidad de frutas que se nos está perdiendo y convertir una despulpadora de frutas. Mira, aquí nos llega Tutti Frutti, que el hit, que el uno, que el otro, buscando frutas y se las llevan tranquilamente. Totalmente. Nosotros podíamos darle ese valor agregado. Ayer yo le preguntaba a la persona que conocí que está procesando pulpa de guanábana, que si nosotros tenemos mercado en Colombia para sembrar en CRT 300 hectáreas de guanábana, me decía, si siembra todo CRT en guanábana, tiene mercado en Colombia. Como un ejemplo, me decía, todo tiene mercado. Hay que saberlo buscar. Cuando yo hablaba de que le pongamos el conocimiento al servicio a la gente, no solo el conocimiento para aprender un oficio, también el conocimiento para saber dónde comercializar lo que se está produciendo. Y eso es muy importante. Y eso va a implicar la oficina de emprendimiento que vamos a tener en el municipio de CRT. Que no solo el conocimiento para que la gente aprenda a sembrar algo o aprenda a transformar algo, sino también para que aprenda a comercializar algo, a establecer las redes logísticas y de comercio para algo. Obviamente el tema de la capacidad de transformación es clave. A nosotros se nos pierde la fruta. Un ejemplo muy sencillo, a nosotros se nos pierde la concha de coco, de ahí de que nos tomamos el coquito en la orilla de carretera, mientras eso se utiliza también muchas veces para abono orgánico, mientras eso se utiliza para hacer el fondo de las materas y que tiene un costo. O sea, perdemos tantas cosas que hoy consideramos residuos y que otras ignoramos, pero que tenemos capacidad de hacer riqueza sobre ellas. Hoy se nos pierden, hoy no producimos en CRT. Te voy a contar otro ejemplo muy sencillo, que todavía está en fase de investigación. En CRT la tusa del maíz es un residuo, es un problema, porque es basura, luego de que haces obviamente el desgranado de la mazorca. Sin embargo, en Puerto Libertador tenemos mucho carbón. Carbón que también tiene un problema, porque son carbones que no son maduros, carbones que tienen alto contenido de azufre, bajo poder calorífico, alto contenido de cenizas. Sin embargo, bajo una investigación que hubo en una universidad de aquí de Montería, se hacen unas briquetas donde con un aglomerante se une la tusa molida de este maíz y parte de ese carbón. Y obtienes mayor poder calorífico, menor ceniza y menor cantidad de azufre. Es decir, un generador de energía térmica que hoy tiene un gran mercado en Europa. Entonces me dice, no, tenemos un problema, pero mira que también tenemos la alternativa de convertirlo en riqueza. Entonces, eso y muchas cosas más tenemos por hacer. Tenemos que investigar. Y es lo que he dicho, yo que le estoy apostando como alcalde de CRT, le apuesto a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, al emprendimiento, para construir verdaderamente una sociedad próspera. Esa es mi apuesta durante estos próximos 4 años. Sobre eso vamos a trabajar. Sobre un emprendimiento que seamos capaces de transformar cada una de las cosas que nos vayamos encontrando en nuestra riqueza natural. CRT tiene la oportunidad, tiene que explotar lo que tiene, su riqueza, y necesita unas políticas públicas, y aquí están establecidas con Camilo Mejía. Camilo, muchísimas gracias. Vamos a tener nuevas oportunidades para hablar de otros temas como el tema de la salud. Muchas gracias. A usted, Gustavo, un feliz día a todos los oyentes que nos acompañaron esta mañana. Un abrazo cordial y estaremos recorriendo cada rincón de CRT, presentando un programa de gobierno, como lo hemos hablado aquí, con coherencia, concreto, soportando la capacidad de gestión e identificando cada uno de los potenciales que tenemos para asumir nuevos retos. Mil gracias. Y a Juan Andrés Ugarde también muchas gracias por habernos cedido su espacio. Una feliz mañana para todos.